Muy bien. Este es un capítulo cortito en el libro. Ojalá que lo terminemos. Esa es la idea hoy. Así que se borró el título. Derivada. Muy bien, entonces, definición. De nuevo, definición. Entonces, imagínense que tenemos una función f, sea f, definida en un conjunto de x, de R hacia R, y sea un punto A que pertenece al dominio X y además tiene que ser un punto de acumulación. Así que tiene que estar en X y en X'. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de la función f en el punto A se define como un límite, ¿de acuerdo? Se define de esta forma. Se define como el límite cuando x tiende al punto A de f de x más a menos f de a. No, esa es la segunda definición, ¿no? F de x menos f de a sobre x menos a. Sobre x menos a. También se puede definir de esta manera, como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, y esto de aquí dividido entre h. Esto de aquí dividido entre h. Y como ustedes saben, ya desde que ingresaron, la derivada de una función en el punto A se representa con esta notación f' de a. ¿De acuerdo? Y también se puede representar de esta otra forma, como la derivada de f con respecto a x, evaluada en x igual a a. ¿De acuerdo? Esta de aquí es la notación de Newton y esta de aquí es la notación de Leibniz. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a dejarla por el momento como f' de a. Y el origen de esta noción de derivada tiene que ver con un problema de la geometría. Imagínense que ahí tenemos nuestro par de ejes coordenados, eje X, eje Y. ¿De acuerdo? Imagínense también que por aquí tenemos una función. Vamos a dibujar una curva. Imagínense que sea esta de aquí. Esta de aquí es la función f. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar un punto que pertenezca a la curva. Imagínense que sea este punto de aquí. Entonces, ese punto va a tener una abscisa. Imagínense que sea la abscisa A y va a tener una ordenada que obviamente va a ser f de a. ¿Cierto? Entonces vamos a considerar un punto que esté cerca de A. Bueno, si lo dibujo muy cerca, por aquí, no se va a apreciar el gráfico. Así que, imagínense que luego de colocarlo cerca, le colocamos una lupa y entonces ese punto se ve aquí, digamos. Entonces ahí va a estar el punto A más H. ¿De acuerdo? Si ese es el punto A más H, entonces vamos aquí al gráfico. Tu imagen va a estar por aquí. Por aquí estaría f de A más H. Entonces, estas abscisas A y A más H determinan dos puntos en el gráfico de la función. ¿Sí? Entonces, a través de esos puntos, nosotros podríamos trazar una recta, que sería esta de aquí, ¿cierto? Entonces, a esta de aquí la vamos a llamar la recta S, ¿sí? La recta secante. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que este punto A más H se aproxime al punto A. Y para hacer que el punto A más H se aproxime al punto A, lo que tenemos que hacer es que H tienda a 0, y eso es lo que dice este límite.
Si nosotros hacemos que h tiende a 0, entonces este a más h se va a aproximar al punto A, y por lo tanto, si este punto de aquí se llama P y este otro de aquí en el gráfico se llama Q, entonces cuando h tienda a 0, el punto Q se va a acercar al punto P. ¿Sí? Y para no recargar demasiado el gráfico, voy a hacer aquí un gráfico en borrador. Creo que debí dibujar así un poquito más de curva. Y entonces aquí está el punto P y aquí está el punto Q. Y tenemos una recta que pasa a través de esos dos puntos. Ahí está. Bueno, no pasó, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya cuando no pasa se usa el famoso teorema del punto gordo y listo, ya pasó. Ahora sí, ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos por aquí el punto A, por acá está el punto A más H, y entonces hacemos que H tienda a 0. Entonces, cuando H tiende a 0, este punto A más H se va a mover en esta dirección. En un momento este punto A más H estará por aquí, por acá, por acá, por acá, y se va acercando. Y estos puntos aquí en el eje horizontal, pues también dan lugar a otros puntos en el gráfico. Y entonces, como dan lugar a otros puntos en el gráfico, es como que la recta secante se va moviendo. ¿De acuerdo? Más o menos así. ¿Cierto? Listo. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que a medida que h tiende a 0, esta recta secante tiende a ser una recta tangente, porque el punto Q se acerca al punto P y por lo tanto la recta, en lugar de tocar a la curva en dos puntos, en los puntos P y Q, en el límite, va a tocar a la recta en un solo punto, que va a ser el punto P. ¿De acuerdo? Y a esa recta la vamos a llamar recta tangente. Entonces, antiguamente, la gente se preocupaba por los problemas de la matemática, ¿no? Y por la buena definición de las cosas, ¿no? Entonces, la noción de derivada surgió justamente por la necesidad de dar una buena definición de la recta tangente, ¿no? Porque desde el año 300, más o menos antes de Cristo, cuando Euclides escribió su famosísimo libro Elementos, entonces apareció una definición de recta tangente y decía que la recta tangente es aquella recta que toca la circunferencia en un solo punto. Y entonces existía la definición de recta tangente, pero para circunferencia. Y esa es la definición que nosotros conocemos desde el colegio, porque en realidad esa definición viene de los libros de Euclides, ¿no? Entonces, pero esa no es una buena definición si es que yo, por ejemplo, tuviese una función de esta forma, ¿no? Porque si mi función fuese así y yo trazo una recta tangente, entonces mi recta tangente va a tocar la curva. Claro, alguien podría decir, profe, pero dibújela chiquita, pero una recta se prolonga indefinidamente, ¿no? Aquí la toca en un punto, pero si ustedes prolongan, la tocan más de un punto. Así que esa definición de ser aquella recta que toca la curva en un solo punto, ya no es una definición adecuada si es que yo tuviese una función como esta. O no solamente una función, yo podría tener, ya que la definición de Euclides estaba hecha para una circunferencia, que es una curva cerrada, yo podría tener otra curva cerrada de esta forma. Y entonces, si yo quiero trazar una recta tangente aquí, pues tampoco es una buena definición. Si es que este fuese el punto de tangencia, entonces la recta va a tocar a la curva en más de un punto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ante esa necesidad, surge la idea de derivada. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada surge para definir de manera correcta una recta tangente a una curva. Y es que para definir una recta basta con dos ingredientes. Basta el punto de tangencia, y basta la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define la recta tangente? La recta tangente a la gráfica de la función f, en este punto de aquí, vamos a llamarlo el punto AF de A, se define como aquella recta que pasa a través del punto f de A y cuya pendiente es igual a este límite, cuya pendiente es igual a f' de A. Así que esa es la interpretación geométrica, ¿de acuerdo? Entonces la pendiente va a ser f' de A. F' de A es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente, vamos a llamarla LT, al gráfico de la función f, al gráfico de f, en el punto A, f de A. Listo, ahí tenemos una definición entonces. Muy bien, pero la pendiente tiene una serie de interpretaciones, ¿no? Porque hoy en día la gente no anda por la vida trazándole rectas tangentes a la curva, ¿no? Nadie anda por la calle y dice, ah, mira una curva, voy a trazarle su recta tangente, nadie hace eso, ¿no? Entonces, la derivada, pues, tiene una serie de aplicaciones, ¿no?
Una de las aplicaciones que apareció luego de la pendiente de la recta tangente, pues fue la aplicación que, bueno, hasta hoy se utiliza y se estudia en los libros de cálculo, los diferenciales. Y cuando aparecieron los diferenciales aparecieron, por ejemplo, para calcular la raíz de un número, ¿no? Si yo quiero calcular la raíz de, no sé, pues raíz de 26, busco un número cercano, que sería 25, cuya raíz sea conocida. Así que 26 es 25 más un diferencial de x, ¿no? Y entonces para calcular la raíz de 26, aproximadamente se utilizaba también la derivada mediante algo que se llaman los diferenciales. Luego aparecieron las calculadoras y eso ya no es necesario, ¿no? Hoy en día resolvemos todos estos problemas con una calculadora o con el celular inclusive, ¿no? Pero la derivada sirve también para hacer pronósticos, para saber cómo se va a comportar una función con el paso del tiempo, ¿no? Esa es la principal aplicación hoy en día. Muy bien, entonces, hay varias cosas que ustedes ya estudiaron sobre derivada en los cursos de cálculo, ¿no? Y en los cursos de cálculo 3, cálculo 4 han estudiado derivadas en varias variables, ¿no? Derivadas parciales, interpretaciones, así es que esas cosas las damos por conocidas, ¿ya? Entonces, otras notaciones para la derivada son las siguientes. Se puede notar así, derivada de f con respecto a x en el punto A, o también se puede representar así, derivada de f con respecto a x, evaluada en x igual a A. ¿De acuerdo? Sí, de cualquiera de esas dos formas. Entonces, cuando el límite de la definición, cuando el límite anterior existe, decimos que la función f es una función derivable. Que la función f es derivable en el punto A. ¿Sí? Y si la función f es derivable, en todo punto x que pertenece al dominio de la función x, entonces diremos que f es derivable. Entonces, estamos pasando de la definición de derivabilidad en un punto a la función de derivabilidad, a la noción de derivabilidad sobre un conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, listo. Vamos a ver ahora un primer resultado que nos presenta el libro acerca de la noción o la relación que puede haber entre derivabilidad y diferenciabilidad. Teorema. Muy bien, entonces, para que la función f está definida de x hacia r sea derivable, en el punto A, que como ya sabemos tiene que estar en x y además tiene que ser un punto de acumulación en x interactuado con x', es necesario y suficiente, o sea, sí y solamente sí, es necesario y suficiente que exista un número real C perteneciente a los reales, tal que ocurra lo siguiente, tal que A más H pertenezca al dominio, tal que ya, aquí, o sea, esta frase es una sola cosa, ¿no? Aquí en el libro no está muy bien escrito eso. Tal que sí, el punto A más H pertenece a X, ¿de acuerdo? Si A más H está en X, entonces debe ocurrir lo siguiente. Debe ocurrir que f de A más H
debe ser igual a f de a más la constante c multiplicada por h, más una expresión, una función de la forma r de h, una función r que depende de h llamada función resto o función residuo, donde el límite de esta función tiene que cumplir lo siguiente: el límite de r de h sobre h, cuando h tiende a 0, este límite tiene que ser igual a 0. Entonces, listo. Entonces, cuando esto último sucede, resulta que ese número c es justamente la derivada. Se tiene que c es justamente la derivada evaluada en el punto A. Muy bien, demostración. Chicos, yo no sé si cuando llevaron ustedes cálculo 3, cuando hicieron cálculo 3, ustedes, vamos a escribir mejor esto, ustedes estudiaron derivadas parciales y seguramente, bueno, seguramente estudiaron funciones diferenciables. Lo que no sé es si definieron, de qué manera definieron una función diferenciable, ¿ya? Y entonces, la manera correcta de definir una función diferenciable es esta de acá. Solo que esta definición casi no se usa cuando uno lleva un curso de cálculo 1 o cuando uno lleva un curso de análisis 1, ¿no? A veces no se utiliza. Y a veces la definición de derivada, solamente nos quedamos con la noción de derivada y que la noción de derivada es justamente la que teníamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Esta de aquí. Pero cuando llevamos, bueno, si no lo han hecho en cálculo 3, lo van a hacer en análisis real 2. Cuando lleven análisis real 2 van a ver que una función se llama diferenciable si es que ocurre esto de aquí. Sí, solamente sí. Claro que en lugar de este numerito c por h, como van a estar en varias variables, este h va a tener varias componentes, ¿no? Imagínense que sea 2 nada más, h1, h2. Entonces ustedes van a tener dos constantes, una constante c1 por h más una constante c2 por h, donde la c1 va a ser la derivada parcial con respecto a x y la c2 va a ser la derivada parcial con respecto a y. Eso si hubiese dos variables. Si hubiesen n variables serían n coordenadas, n derivadas, ¿cierto? Bueno, por eso es importante también hablar de esta definición, ¿ya? Y esto tiene que ver también con una cuestión geométrica. Miren, vamos a hacer un dibujito por acá. Aquí a la derecha creo que alcanza. Imagínense que tenemos por acá nuestro par de ejes, eje Y, eje X. Eje X, eje Y. Imagínense que tenemos una función, por ejemplo, podría ser así. Ahí está, más o menos, ¿ya? Entonces, imagínense que fijamos el punto A. Voy a suponer que el punto A sea este de aquí. Entonces, ese punto tiene primera componente, primera coordenada A. Y entonces voy a tomar un punto A más H, exagerando, imagínense que esté por acá. Yo sé que sea más H en realidad tiene que estar cerca, porque H está destinado a tender a 0, pero si lo dibujo muy cerca no se va a apreciar en el gráfico que voy a hacer. Así que aquí ustedes tienen en el eje Y, van a tener el punto, la imagen de A, que sería F de A, y por aquí estará la imagen de A más H, que será F de A más H. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? La distancia entre estos dos puntos es justamente la diferencia de F de A más H menos F de A. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? La distancia entre estos dos puntos en el eje horizontal es justamente H. ¿Cierto? Entonces, vamos a trazar por aquí unos segmentos. Por ejemplo, aquí vamos a prolongar un poquito esto de aquí. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a trazar la recta tangente. Imagínense que la recta tangente sea esta de acá. La recta tangente en ese punto. Ahí está la recta tangente, ¿de acuerdo? Esa es la recta LT, recta tangente. ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este segmentito amarillo? ¿Cuánto mide este segmento amarillo? No sé si se ve ese color o no. ¿Cuánto medirá eso? Entonces ustedes podrían mirar ahí un triángulo. A ver. Vamos a mirar este triangulito de acá. Vamos a hacerlo a todo color. ¿Se ve o no se ve estos puntitos que estoy haciendo? Si miran ese triángulo, en ese triángulo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este cateto vale h. ¿De acuerdo? Y entonces, si este ángulo de aquí fuese alfa, ahí está. ¿Esto de aquí valdría cuánto? Ya, pues ahí es trigonometría escolar. Sería h tangente de alfa. Solo que la tangente de alfa, ¿qué cosa es? La tangente de alfa es justamente la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada en ese punto. Así que en lugar de escribir h tangente de alfa y en lugar de estar escribiendo alfa, ¿qué cosa voy a escribir? En lugar de la tangente de alfa voy a escribir la derivada. Así que este segmentito de acá sería f' de a. ¿Cierto? Ese segmento amarillo vale eso, o mide eso. ¿Cierto? Entonces, si ustedes observan ese gráfico, se van a dar cuenta que la longitud o la distancia entre estos dos puntos, f de a y f de a más h, ¿cuál es esa distancia? La distancia es la diferencia, f de a más h menos f de a. Esa diferencia, f de a más h, la voy a anotar aquí abajo, f de a más h menos f de a, ¿cuánto vale? De acuerdo al gráfico, ¿valdría cuánto? Valdría lo mismo que el segmento amarillo, más, está faltando un pedacito ahí, ¿cierto? A ver, ¿qué color me falta? Está faltando este pedacito de acá, este segmentito celeste. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces a este segmento lo voy a llamar R. Solo que ese segmento de R depende del tamaño de H, porque si ya podría hacer aquí un gráfico en borrador quizás, solo para convencerlos. Yo tengo esta recta, ¿de acuerdo? Y yo he tomado aquí abajo este punto A. Si yo tomo un H grande como el de mi figura, si aquí está el A más H, este segmento celeste, este de acá, vendría a ser este de aquí. Vamos a marcarlo aquí. Vendría a ser este de acá, ¿cierto? Pero si yo tomo un H más pequeñito, ese A más H va a estar aquí, ¿de acuerdo? Ya no sería este, mi A más H estaría un poco más cerca. Y entonces vamos a la gráfica, y entonces ese segmento celeste va a ser este de aquí, ¿cierto? Y si tomo un H más pequeño, el segmento celeste va a ser este de acá. Y entonces a medida que H tiende a cero, la longitud de ese segmento celeste tiende a cero, así que va variando. Por eso es que la longitud de ese segmento celeste depende de H. Por eso es que se va a llamar R de H. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa distancia entre f de a y f de a más h, esta de aquí, la distancia entre estos dos puntos, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo que que h por f' de a. H por f' de a más la parte de color celeste, que sería r de h. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese es el origen de este término de r de h. ¿Ya? Entonces, todo esto viene siempre del problema de la recta tangente. Muy bien. A ver, vamos a demostrar el teorema. Ah, y otra cosa. Resulta que si ustedes, de esta expresión, ustedes despejasen r de h, ¿cuánto valdría r de h? R de h sería f de a más h menos f de a menos h por f' de a. Y si ustedes ese r de h lo dividen entre h, entonces el primer miembro sería entre h, por aquí estaría entre h, y esta h de acá muere al dividir entre h. ¿Cierto? Entonces, como este de aquí tiende a 0, como ese de ahí va a tender a 0, ¿qué significa? Significa que, ya que solamente este de aquí depende de h, este cociente tiende a este de aquí. Y ese cociente es justamente la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que está pasando. Muy bien. Ya está. Creo que ya estoy adelantando la demostración. Listo. Vamos a demostrar el teorema. Entonces dice que para que una función sea derivable es necesario y suficiente que exista ya. Muy bien. Entonces vamos a probar la ida.
Entonces, supongamos que la función f es derivable. Que f es derivable en el punto A. Y estoy siempre suponiendo que este punto A pertenece tanto a X como al derivado de X, ¿no? O sea, que es un punto de acumulación. Muy bien, si la función es derivable en el punto A, entonces, ¿qué dice la definición? Entonces, existe este límite que se llama f' de A, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A, y eso de ahí dividido entre h, ¿cierto? Ese límite existe. Muy bien. Entonces, definimos una función. Vamos a definir una función, vamos a llamarla R, ¿de acuerdo? Entonces, y esta función R la vamos a definir así. Vamos a definirla como R de H, que va a ser igual a f de A más h, menos f de A, menos f' de A por h. Y la motivación para definir de esa manera viene justamente de acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, lo único que he hecho es despejar R de H. Pero para que esa función tenga sentido, yo antes tengo que garantizar que cada uno de estos términos de aquí tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, con el f de A no hay problema, porque el punto A, si me están diciendo que la función es derivable en el punto A, también me están diciendo que el punto A pertenece al dominio. Pero yo no sé si la función esté definida en este punto A más H. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que garantizar que esa función está definida en A más H. Entonces, para eso, vamos a definir primero un conjunto. Definimos el conjunto. Vamos a usar la misma notación del libro. El conjunto Y, formado por todos los números reales, H en R, tal que A más H está en X. ¿De acuerdo? O sea que el A más H está en el dominio. Yo necesito que este A más H esté en el dominio de F para poder evaluar F en A más H. ¿Cierto? Entonces ahora definimos ese conjunto y vamos a definir esta función. Y la función R, que va a estar definida de Y hacia R. ¿De acuerdo? En particular, por la manera como está definido este conjunto Y, ese conjunto es no vacío, porque el 0 pertenece a Y. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que el 0 pertenece a Y? Porque si aquí ustedes colocan 0, acá sería A más 0, y A más 0 es A, y A pertenece a X. ¿De acuerdo? Por hipótesis. Entonces, este es un conjunto no vacío. Muy bien. Entonces definimos la función R de esa manera. ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que si A más H está en X, entonces vale esto, y esto de aquí en realidad ya lo tenemos aquí abajo. Esto es exactamente esto, pero tengo que probar que ese límite es igual a 0. ¿De acuerdo? Solamente falta probar eso. Entonces, vamos a calcular R de H, el cociente de R de H sobre H. Chicos, cuando ustedes hacen el cociente de R de H sobre H, lo que tendría en realidad sería f de A más H menos f de A sobre, ¿cuánto? Sobre H, menos f' de A, ¿cierto? Y ustedes saben que este límite, esto de aquí, tiende a 0. ¿Por qué? Porque la función f, por hipótesis, es derivable. El límite de este cociente, acabamos de ver que es justamente f' de A. Así que cuando yo haga que h tienda a 0, este cociente va a tender a f' de A, y por lo tanto la diferencia tenderá a 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quería probar, ¿no? Listo, ya está. Está probado entonces. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que si A más H es un elemento que está en X, entonces existe un número real C, que justamente va a ser el f' de A, que es el que he colocado aquí, de tal forma que el límite de ese cociente es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, está demostrada la primera implicación, la ida, la parte necesaria. Ahora vamos a probar el retorno. Entonces, el retorno. Entonces, ahora vamos a suponer que toda esa
toda esa relación que nos daban es válida, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que existe un número C real tal que f de a más h es igual a f de a más c por h más r de h. ¿De acuerdo? Y además que el límite, cuando h tiende a 0, de r de h sobre h, ese límite es igual a 0. ¿De acuerdo? Así que esa es toda nuestra hipótesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. De esta relación que tenemos aquí, ¿qué cosa es lo que pasa? Pasa que f de a más h menos f de a sería igual a ¿cuánto? Sería igual a ch más rh. Y si dividimos todo entre h, entonces nos va a quedar que f de a más h menos f de a sobre h va a ser igual a c más r de h sobre h. Y entonces yo puedo hacer que h tiende a 0, ¿no? Entonces si tomamos el límite cuando h tiende a 0, o más directamente, si hacemos que h tiende a 0, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que el límite del primer miembro, f de a más h menos f de a sobre h, cuando h tiende a 0, va a ser igual a c, porque sería c más el límite de este cociente, pero por hipótesis el límite de ese cociente vale 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces, cuando este límite existe, la función se llama derivable, es decir, f es derivable. Y no solamente es derivable, sino que el valor de su límite es la derivada de f en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, es derivable y además su límite, que en este caso es c, es justamente la derivada, ¿no? Y eso era lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, en R, cuando ustedes trabajen en análisis real 2, van a ver que una función se llama diferenciable si es que justamente cumple esta condición, si es que cumple todo esto de aquí arriba. En ese caso se llama derivable. Entonces, lo que nosotros hemos probado es que, perdón, de nuevo, no se llama derivable. Cuando cumple esta condición, la función se llama diferenciable. Mejor lo voy a escribir como una observación. Entonces, esto vale en general, ¿ya? Esto vale para esta definición de diferenciabilidad, vale para varias variables, vale como si el dominio fuese un espacio vectorial, si fuese un espacio normado, si fuese un espacio, no sé, en realidad es la más general que hay. Entonces, en general, se dice, o diremos que una función, que la función f de x es un subconjunto de R a R, es diferenciable si solamente sí existe una constante, existe un número c real tal que, de acuerdo, es diferenciable, que me ha faltado un punto, ¿no? Diferenciable en el punto A, que debe estar en X y además en su derivado, si solamente sí existe un número real, vamos a seguir llamándolo C, tal que vale esto, f de a más h es igual a f de a más c por h más r de h, donde R va a ser una función tal que el límite de R de h sobre h sea igual a 0, cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? En ese caso la función se llama diferenciable. Lo que el teorema anterior demuestra, ¿no? El teorema anterior
prueba es que la noción de derivabilidad y esta noción de aquí son equivalentes. ¿De acuerdo? El teorema anterior prueba que para funciones como las que estamos estudiando en el curso, que son funciones reales de variable real, o sea, de RR, que para funciones reales de variable real, derivabilidad y diferenciabilidad son conceptos equivalentes. Listo. Muy bien. ¿Y por qué es que no se podría, bueno, esto ya no tiene que ver con el curso, pero por qué es que no se podría hablar de derivabilidad en dos variables nada más? Por ejemplo, porque cuando decimos que una función f es derivable en el punto A, decimos sí, solamente sí, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h existe, ¿de acuerdo? Pero si yo estuviese en dos variables, ¿de acuerdo? Entonces yo diría f es derivable en el punto A, coma B, sí, solamente sí. Si yo quisiera definir así, ¿qué diría? Acá sería f de a, b, más mi h, que es el incremento, debería tener dos coordenadas, h1, h2, menos f de a, b. Y no puedo dividir entre h1, h2, ¿cierto? ¿Sí? No se puede dividir de esta manera. Eso de aquí no está bien definido. Justamente como no se puede hacer eso, entonces se habla de diferenciabilidad. ¿De acuerdo? Justamente porque esto no es, porque no tiene sentido en varias variables. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Corolario del teorema. Dice que una función, si f es una función derivable, si f es derivable, si f, que va de x a r, es derivable en el punto A, entonces tiene que ser continuo. Entonces, f es continua. Muy bien. Entonces, la demostración ya es inmediata, porque si f es derivable, en el punto A, por el teorema anterior, resulta que f de a más h es igual a f de a más f' de a por h. En lugar de c, ya estoy escribiendo f' de a más una función r de h. ¿Cierto? Entonces, con el límite de r de h sobre h igual a 0, cuando h tiende a 0. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, que una función sea continua, ¿qué significa? Entonces, que la función sea continua en el punto A significa demostrar que el límite de f de a más h, cuando h tiende a 0, debe ser igual a f de a. Una función que cumple eso es una función continua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar eso. Entonces, notemos que, sí, que esta función RH se puede escribir así. Se puede escribir como R de h sobre h, por h. Eso quiere decir entonces que si ustedes quieren calcular el límite cuando h tiende a 0 de R de h, sería lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de R de h sobre h por h, ¿cierto? Solo que el cociente de R de h sobre h tiende a 0 y la propia h tiende a 0, ¿no? O si quieren todavía lo escribimos un poquito más. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de R de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de h. Obviamente, eso de 0 por 0 queda 0. Entonces hemos descubierto que el límite de, no, aquí está, que el límite de RH cuando h tiende a 0 es igual a 0. Luego, vamos a calcular el límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h.
Y eso de ahí será lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿de cuánto? F de A más H, de acuerdo al teorema, es todo eso. Entonces, en lugar de F de A más H, yo puedo escribir F de A más F' de A por H más R de H. Solo que este R de H, cuando H tiende a 0, este de aquí tiende para 0. Y F' de A es un número real, por H tiende a 0. Así que este límite de aquí es igual a F de A, ¿no? Es decir, la función F es continua. Entonces, está probado que la función F es continua en el punto A. Y eso es lo que queríamos probar. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien, listo. Entonces, definición. Creo que en la siguiente página. Entonces, cuando hemos definido la derivada, hemos pedido que el punto A sea un punto de acumulación, pero podría ser que ese punto de acumulación sea solamente un punto de acumulación por la derecha o por la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, primero, si A es un punto que pertenece a X y además es un punto de acumulación de X por la derecha, entonces definimos la derivada lateral derecha de la función f en el punto A de la siguiente forma. Entonces se va a denotar como f' más de A y no va a ser otra cosa que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Todo bien? Muy bien. Si quieren, también lo pueden hacer con la otra definición. Se puede definir así. Se puede definir como el límite de f de A más h menos f de A sobre h, solo que en este caso vamos a hacer que h tienda a 0 por la derecha. ¿De acuerdo? Segundo, si A es un punto que pertenece a X y que además es un punto de acumulación de X por la izquierda, entonces podemos definir definimos la derivada lateral izquierda. De la función f en el punto A. ¿No? En forma análoga. La definimos como f' menos de A y se va a definir como el límite cuando x tiende al punto A por la izquierda de f de x menos f de A sobre x menos A. O si no, como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de A más h menos f de A sobre h. Listo. Ahí está. Obviamente, para decir que la función posee derivada lateral derecha o izquierda, esos límites tienen que existir, ¿no? Muy bien.
Entonces, observaciones. Primero, imagínense que A es un punto que pertenece a X y además también es un punto de acumulación por la derecha y además es un punto de acumulación por la izquierda. O sea, un punto de acumulación bilateral, ¿de acuerdo? Imagínense también que la función f es derivable. Y f es derivable en el punto A. Que sea derivable en el punto A significa entonces que este límite va a existir y este de aquí también va a existir y además, ¿cómo van a ser estos dos límites? Estos dos límites van a ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si la función f es derivable en el punto A, entonces vale lo siguiente, vale que la derivada lateral por la derecha tiene que ser igual a la derivada lateral por la izquierda y además igual a f' de A, ¿cierto? Muy bien. La recíproca también es cierta, ¿no? Creo que la recíproca es más evidente. Si A está en X y además es un punto de acumulación por la derecha y es un punto de acumulación por la izquierda y además la derivada lateral por la derecha coincide con la derivada lateral por la izquierda, entonces la función f va a ser derivable. Entonces f es derivable en el punto A. Y su derivada va a ser justamente este número que aparece aquí. Muy bien. Chicos, en el libro hay varios ejemplos que, bueno, esta vez los voy a dejar para que ustedes los lean, ¿ya? A ver, y en realidad son cosas que ustedes ya saben, o bueno, deberían saber, ¿no? Por ejemplo, todos saben que la derivada de una constante, de una función constante, es igual a 0. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Ya? Todo eso lo dejo para que ustedes lo lean, para que se entretengan ahí en sus casas. ¿Sí? Entonces, tarea leer todos los ejemplos del libro, ¿ya? De este capítulo. Bueno, en realidad de todo el libro, ¿no? Pero, bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué otro ejemplo? Por acá tenemos otro ejemplo. La función, creo que este sí vale la pena hacerlo. A ver, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Entonces, consideremos esta función. Consideremos la función f de x igual a x por el seno de 1 sobre x. ¿De acuerdo? Mejor esta función vamos a definirla así. Consideremos la función f de x igual a x por el seno de 1 sobre x cuando x sea distinto de 0. Y vamos a definirla como 0 cuando x sea igual a 0. Entonces lo que nosotros queremos averiguar es si la función f es derivable. Si la función f es derivable en el punto x igual a 0. ¿De acuerdo? Para que la función f sea derivable en x igual a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces vamos a ver, vamos a calcular, vamos a aplicar la definición. Entonces, la definición que dice que para que sea derivable en el punto A, la función debería cumplir esto, que el cociente f de x menos f de a sobre x menos a, ese de ahí debería tener límite. Solo que en nuestro caso, como nos estamos preguntando por la derivabilidad en el punto 0, deberíamos en lugar de a colocar 0. Solo que f de 0 vale 0. Así que este cociente se reduce a f de x sobre x. ¿De acuerdo? Y f de x es esto, y si la divido entre x me va a dar seno de 1 sobre x. ¿Cierto? Entonces, pregunta, para que sea derivable, ¿qué debería pasar? Debería existir el límite cuando x tiende a 0. Entonces, pero esta función nosotros ya hemos probado, cuando hemos estudiado límites, hemos probado que esta función no posee límite. Ya habíamos tomado una sucesión de la forma 1 sobre 2n pi, 1 sobre 2n más 1 por pi medios,
¿De acuerdo? Toman este par de sucesiones y van a ver que tienden a límites distintos. Por eso es que, gracias al teorema de la caracterización de los límites mediante sucesiones, es que esta función no posee límite cuando x tiende a 0. Entonces, como no existe el límite del seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0, entonces resulta que la función f no es derivable. Entonces, f no es derivable en el punto x igual a 0. Muy bien. Otro ejemplo de función no derivable, que ya lo voy a hacer ya directo. Seguramente cuando llevaron cálculo hicieron este ejemplo. Entonces vieron que la función f de x igual al valor absoluto de x tampoco es derivable. No es derivable en el punto x igual a 0. ¿Por qué? A ver, porque si ustedes calculan la derivada lateral por la derecha de esta función, van a obtener 1. Y si calculan ustedes la derivada lateral por la izquierda de esta función, van a obtener menos 1. ¿Sí? Lo pueden comprobar utilizando la definición de derivada lateral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decía la observación anterior? La observación anterior decía que para que una función sea, podría juntar estos dos resultados, y la unión de estos dos resultados diría que si A es un punto de acumulación por la izquierda, por la derecha, y además pertenece al dominio de la función, entonces la función f será derivable si, solamente si, sus derivadas laterales son iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, las derivadas laterales son distintas, entonces la función f no es derivable. Entonces, por la observación anterior, la función f no es derivable, pues vale esto. Bueno, creo que ya está claro, ¿no? La función f no es derivable porque son distintos. Bueno, la justificación está en la observación anterior. Entonces, ver observación anterior. Muy bien. ¿Qué más? Después, aquí en el libro hay un ejemplo que, chicos, queda como tarea también, que es para determinar si existe la derivada de la función máximo entero. ¿Ya? Muy bien, eso queda como tarea. Entonces, tienen la función f de x igual al máximo entero de x. Entonces, la pregunta es si la función f es derivable. Entonces, geométricamente, la idea de derivabilidad tiene que ver con la posibilidad de poder trazar una recta tangente. Si yo tuviese una curva como esta, que es una curva suave, en cualquier punto yo puedo... No, esto no es, ¿no? En cualquier punto yo puedo trazar una recta tangente. En cualquiera de sus puntos siempre es posible trazar una recta tangente. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, algunas parecen secantes, pero tienen la intención de ser tangentes. Entonces, como en cualquier punto puedo trazar una recta tangente, esta función es derivable en todos los puntos de su dominio. ¿Sí? En todo punto de su dominio esta función resulta ser derivable. Cosa que no ocurre si yo tuviese, por ejemplo, una función como el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, si alguien me dice que puede trazar la recta tangente en el origen, entonces podría decirme que es esta. Otra persona podría decir que es esta de aquí, y alguien podría decir que es esta o esta, ¿cierto? Entonces, todas estas curvas, todas estas rectas están tocando al valor absoluto en el vértice, ¿no? O si yo tuviese una función como esta, ahí está. Esta función es derivable en todos los puntos, porque en toda parte yo puedo trazar una recta tangente. Menos en este punto de aquí. Aquí hay un vértice, un pico, una punta en el gráfico, una singularidad, ¿sí? Se puede llamar de diversas formas. Así que en este punto la función f no es derivable. F no es derivable en ese punto. En todos los demás puntos sí es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí estuviese el dominio y este fuese el punto 5, entonces la función f no sería derivable en el punto x igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces la idea de derivabilidad tiene que ver con la posibilidad de trazar una recta tangente. Si es posible trazar una recta tangente en ese punto, significa que la función va a ser derivable en ese punto.
Si no se pudiese trazar una recta tangente, pues entonces la función no sería derivable. Y otra cosa que seguramente recordarán con alegría, ¿no? Porque les ayudó a resolver un montón de problemas, es la famosa regla del L'Hopital, o regla del Hospital. Regla de Hospital. Y que se utilizaba para calcular límites de la forma 0 sobre 0, límites con indeterminación 0 sobre 0, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que tenemos dos funciones, sean f y g, sean f y g, dos funciones con el mismo dominio. Dos funciones que sean derivables. En el punto A. ¿Y tales que? Y tales que cumplan lo siguiente, tales que el límite de f de x, cuando x tiende al punto A, sea igual a f valor en A. Eso significa que la función es continua en el punto A. Obviamente, como es derivable en el punto A, va a ser continua, solo que f de A va a ser igual a 0. Y, de la misma forma, el límite de g de x, cuando x tiende al punto A, va a ser igual a g de A, y esto de aquí también va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, el límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x, entonces tiene, mejor directo, ese límite es de la forma, tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, para calcular ese límite, se utilizaba la regla de Hospital, ¿cierto? Entonces, podríamos notar lo siguiente. Notemos que para calcular este límite, el límite cuando x tiene el punto A de f de x sobre g de x, este límite se podría escribir así. Se podría escribir como el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre g de x menos g de A. ¿Están de acuerdo o no? Y eso es debido a que tanto f de A como g de A son iguales a 0. Así que si yo le resto f de A, le resto g de A, no va a alterar en nada porque f de A y g de A son iguales a 0. Y esto de aquí, todavía se puede escribir así, como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre g de x menos g de a. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir numerador y denominador entre x menos a. Y la expresión sigue siendo la misma, no se altera. Entonces, resulta que la función es derivable. Si la función es derivable, entonces, ¿qué significa? Significa que ese cociente se puede escribir así. Entonces, puedo escribir el límite del numerador, límite cuando x tiende a del numerador, que es f de x menos f de a, sobre x menos a, sobre el límite del denominador, que sería el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a, sobre x menos a. Y eso se puede hacer porque cada uno de estos límites existe. ¿Y por qué cada uno de esos límites existe? Porque esos límites son justamente las derivadas. Y por hipótesis estoy pidiendo que las funciones f y g sean derivables ambas en el punto A. Entonces, eso nos lleva a que el numerador va a ser la derivada en el punto A y el denominador va a ser la derivada en el punto A. ¿Cierto? Listo. Y entonces se puede calcular así. Obviamente, eso se puede hacer siempre y cuando la derivada en el punto A sea distinta de 0, ¿no? Si esta derivada en el punto A de la función g fuese igual a 0, pues ya no se podría hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto vale siempre que g' de A sea diferente de 0, ¿cierto?
Aquí hemos impuesto varias condiciones, ¿no? Le hemos pedido, por ejemplo, a f y a g que sean derivables en el punto A, le hemos pedido, por ejemplo, que la derivada de g sea diferente de cero, pero se puede demostrar una versión más general de la regla de Hospital, ¿sí? En la lista de ejercicios del libro me parece que hay una versión más general de la regla, ¿ya? Muy bien. Otra cosa que ustedes conocen desde que ingresaron son las reglas de derivación, ¿no? Entonces, segundo resultado, teorema. Entonces, imagínense que tenemos dos funciones, sean f y g, dos funciones que van de x a r. De x a r. Entonces, dos funciones derivables en el punto A. Vamos a suponer que ese punto A, como siempre, pertenece a x y además es un punto de acumulación de x. Entonces, si f y g son derivables, las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g, mejor vamos por partes, f más menos g y f por g también son derivables. En el punto A. ¿De acuerdo? Además, si g de A es distinto de 0, entonces f sobre g también es derivable. Muy bien. Entonces, más aún, valen las siguientes reglas de derivación. Listo. ¿Cuáles son esas reglas? A ver, la primera. Si ustedes quieren derivar f más o menos g en el punto A, eso de ahí sería la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Si quisieran derivar el producto de f por g en A, la derivada del producto sería la derivada de la primera por la segunda evaluada en A más la primera evaluada en A por la derivada de la segunda en A. Y por último, si quieren calcular la derivada del cociente f sobre g en A, eso de ahí se calcula como la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y todo eso de ahí dividido entre el denominador al cuadrado, ¿cierto? Listo. Muy bien, entonces, chicos, no les voy a quitar el gusto de hacer las demostraciones. Supongo que cuando llevaron cálculo las hicieron y acá el libro les manda un mensaje, dice demostración, vea cualquier libro de cálculo, ¿ya? Entonces les diré lo mismo, ¿no? Revisen cualquier libro de cálculo y ahí van a encontrar la prueba, ¿sí? Muy bien. Otro teorema es el de la derivada de la función compuesta, derivada de la composición, ¿sí? ¿No? Que es la famosa regla de la cadena. Muy bien. Una cosa bien interesante de estas fórmulas es que estas fórmulas se repiten en varios otros contextos. Bueno, para comenzar se repiten en varias variables, ¿no? O tienen al menos sus versiones
sus versiones análogas, ¿no? Y tienen también otras versiones en espacios, espacios más generales, ¿no? Inclusive, cuando uno ve esta fórmula por primera vez, pues uno siempre, bueno, no sé si ustedes se preguntaron, ¿no? Pero ¿por qué si esta primera es una fórmula tan natural que dice que derivar la suma consiste en derivar de una en una? ¿Por qué es que no vale esto, no? ¿Por qué es que cuando yo derivo el producto no hubiese sido más fácil, nos hubiese evitado tanto sufrimiento de cachimbos que se pueda derivar de esa forma? O entonces derivar así, pues, ¿no? Que se derive una nada más al escoger, que sea F o que sea G. Y entonces existe un tipo de producto que se llama el producto convolución, que se representa así, en el que estas formulitas de aquí justamente valen. ¿Mm? Entonces, quien se equivocaba así cuando era cachimbo, pues puede decir que estaba derivando la convolución en lugar de derivar las funciones, ¿no? Chicos, cuando estudien análisis funcional van a estudiar eso. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Imagínense que tenemos dos funciones, sea una función f, una función que va de x a r, y una función g, una función que va de y a r. ¿De acuerdo? Dos funciones. Entonces, vamos a tomar un punto A que pertenezca a X y además que sea punto de acumulación de X. Y un punto B que pertenezca, bueno, creo que mejor hacemos un dibujo, ¿no? Entonces aquí está R, aquí está R y aquí está R. La función f va de R a R, pero está definida en un conjunto X. ¿De acuerdo? Así que mi conjunto X que sea este de aquí. No sé por qué dibujo así. Entonces, mejor así. ¿Ya? La función f está definida en un conjunto X. Imagínense que este rojo sea el conjunto X. La función g está definida en un conjunto Y. Imagínense que el conjunto Y sea este verde de acá. Entonces la función f va de X a R. ¿De acuerdo? Aquí está f. Y la función g va de Y a R. Aquí está la función g. Entonces g está definida únicamente en este conjunto verde. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es definir la composición. Esta composición será la composición de g con f. Y esa composición de g con f va de x a r. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de la derivada de esta función compuesta de g compuesta con f en un punto A, yo necesito que este punto A sea, primero, que sea un elemento del dominio de f. Y segundo, que sea un punto de acumulación del dominio de f. Por eso es que le estamos exigiendo esta condición de aquí arriba. Y para que yo derive la función g, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a tomar un punto A aquí. Ese punto A lo vamos a llevar dentro del conjunto Y mediante f de A. Y lo vamos a bautizar con el nombre de B. Entonces, para que yo pueda derivar la función g en el punto B, yo voy a necesitar que B sea un punto que pertenezca al dominio de G, o sea, a Y, y que además sea un punto de acumulación de Y. Por eso le vamos a colocar también esas dos condiciones. B pertenece a Y además tiene que ser punto de acumulación de Y. Y no solamente eso, sino que B tiene que ser la imagen del punto A mediante la función f. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, si la función f es derivable en el punto A, si la función f es derivable en el punto A y la función g es derivable en la imagen de A, o sea, en el punto f de A, o sea, en el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, la composición de G con F, G compuesta con F, será derivable en el punto A. En el punto A. Y no solamente eso, sino que vale la siguiente fórmula de derivación que se llama se conoce como la fórmula de la cadena o la regla de la cadena. ¿Qué dice la fórmula? Dice que
La derivada de la composición en el punto A, ¿qué cosa es? No es otra cosa que la derivada de G en el punto F de A por la derivada de F en el punto A. O si quieren escribirlo más corto, la derivada de G en el punto B por la derivada de F en el punto A. ¿Cierto? Listo. Y quizás el nombre de regla de la cadena se entienda, quede más claro el porqué del nombre cuando usamos la otra notación. Cuando ustedes usan la otra notación derivada con respecto a X de la composición de G con F, esto consiste en derivar G con respecto a y luego derivan Y con respecto a X, ¿cierto? Así que es una cadena de derivadas. Muy bien. Entonces, demostración. Chicos, esta demostración seguramente que también ya la han hecho en cálculo. ¿Hicieron esta demostración en cálculo o no? En cálculo 1. Lo demostró en cálculo, ¿no? Nadie dice nada. Supongo que es porque todos la demostraron. Así que, chicos, no les voy a quitar también el gusto de revisar su cuaderno de cálculo, que estoy seguro que lo guardan con cariño. Y si no tienen o nunca tuvieron cuaderno de cálculo, pues busquen cualquier libro de cálculo, chicos? O si no, el mismo libro de Lima presenta una prueba. Voy a dejar aquí un espacio, ¿ya? Si me alcanza el tiempo y no me gana el cansancio, lo regresaré a demostrar, ¿ya? Bueno, el cansancio no, la pereza más bien. Muy bien. Entonces, una de las aplicaciones que seguramente recordarán, que estuvieron en cálculo para la derivada, fue para graficar funciones. ¿Se acuerdan? Que mediante la derivada ustedes determinaban los intervalos en los que la función era creciente o era decreciente, o si el punto era un punto máximo, cómo determinar puntos máximos, puntos mínimos. ¿Se acuerdan que hacían eso en cálculo 1? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar este nombre que me parece adecuado, que usa el libro, derivada y crecimiento local. La derivada, chicos, la derivada es un límite. Y por ser un límite, da información en la vecindad de un punto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que da una información local. Entonces, al conocer la derivada podemos saber localmente, o sea, en vecindades, cómo se comporta la función. Y en realidad esto es bien fácil de entender, porque si yo tuviese una función como esta, ustedes saben que, una más sencillita, como esta nada más, ustedes saben que los gráficos, al igual que los textos, se leen de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces esta función primero es creciente, más o menos hasta aquí, hasta este punto, ¿cierto? Imagínense que aquí abajo está el eje X, entonces, y que este de acá es el punto A. Entonces, tenemos un intervalo que está a la izquierda de A, donde la función es creciente. Y el otro intervalo que está a la derecha de A, aquí la función es decreciente. Entonces, si ustedes se fijan en el intervalo creciente y ustedes trazan rectas tangentes al gráfico de la función, pues entonces lo que obtienen, o lo que obtendrían, serían esta familia de rectas. Imagínense que comenzamos a trazar las rectas tangentes a todos los puntos de la gráfica en la parte creciente, ¿de acuerdo? Si ustedes comienzan a trazar todas las rectas posibles, se van a dar cuenta que todas estas rectas, ¿qué tienen en común? Que todas tienen pendiente positiva. Pero como nosotros sabemos, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente es la derivada, ¿de acuerdo? La derivada evaluada en el punto X. Si el punto X fuese este de aquí abajo, entonces la pendiente, ¿cómo se calcula? Se calcula como la derivada de f evaluada en el punto X. Y si esa pendiente dio positiva, significa que la derivada es positiva. Significa que si la función fuese creciente y derivable, entonces su derivada va a ser positiva. Y la prueba está ahí en el gráfico, ¿no? ¿Sí? No creo que alguien pueda negar esa prueba. Ahora, si yo tuviese una función decreciente, yo podría mirar del punto A hacia la derecha, y del punto A hacia la derecha, entonces ustedes también podrían trazar rectas tangentes, todas las que quieran, ¿de acuerdo? Y si ustedes trazan rectas tangentes, van a ver que esta familia de rectas tangentes, ¿qué tienen en común? Esta familia de rectas tangentes, todas son, ¿cómo son todas?
Todas tienen esta inclinación, un poquito más, un poquito menos, pero significa que todas tienen pendiente negativa. Y como la pendiente se calcula mediante la derivada, significa entonces que esta función, para cualquier punto x que yo tome en la parte decreciente, va a tener derivada negativa. Significa entonces, chicos, que si yo tengo una función que sea decreciente y derivable, entonces en cualquier punto del dominio, la función va a tener derivada negativa. ¿De acuerdo? Listo. Lo que pasa es que este es un gráfico que tiene solamente dos comportamientos, pero en general, pues ustedes saben que el gráfico de una función podría variar su comportamiento por intervalos. Yo podría tener una función así. Entonces, si tengo una curva de esa forma, pues ya no voy a tener así comportamientos, digamos, en dos intervalos nada más, sino que voy a tener que particionar en varios intervalos y estudiar el comportamiento de la función en cada intervalo. Muy bien, por eso es que necesitamos hacer un análisis local de eso, ¿ya? Uy, borré lo que no tenía que borrar. Bueno, entonces, vamos a presentar aquí unos teoremitas, ¿ya? Entonces, derivada y crecimiento local. Bueno, el título dice crecimiento, pero también los teoremas hablan de decrecimiento, ¿sí? Muy bien, el primer resultado dice lo siguiente, teorema. Imagínense que f sea una función que va de x a r. Si f de x a r es una función derivable, es derivable por la derecha. Si f es una función derivable por la derecha en el punto A, que pertenece a x, y además es punto de acumulación, y además la derivada lateral por la derecha en el punto A es positiva, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo hacer esto, cómo recordar estos teoremas, pues hagan un gráfico, ¿no? O mentalmente o en su papel. Aunque yo sé que en este tipo de situación y de clase, si quieren acordarse de un teorema, pues agarran el libro, ¿no? Pero bueno, entonces, ya está. Si la derivada es mayor que cero, entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Va a existir un numerito, va a existir un número delta positivo, tal que vale lo siguiente. Si x está en x y además está en el intervalo a menos, no, perdón, pues por la derecha, ¿no? Y está en el intervalo a más delta, entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Va a suceder que f de a va a ser menor que f de x. ¿Cierto? Dicho de otra forma, ¿ya? ¿Qué significa esta condición? Es decir, si x está en x y además a es menor que x, menor que a más delta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que f de a es menor que f de x. O sea que localmente la función es creciente. ¿De acuerdo? Porque miren que acá dice para este x, pero en realidad ese x puede ser cualquier elemento que esté en este intervalo. Eso quiere decir entonces que la función es creciente en ese intervalo. ¿De acuerdo? Eso significa, es decir, f es localmente creciente. Podríamos intentar hacer un dibujo, ¿ya? A ver, ¿cómo se dibujaría que la derivada lateral derecha sea positiva? Sí, pues a ver, imagínense que tengamos esto. Aquí está el punto A. Acuérdense que la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente, entonces por aquí va a pasar el gráfico de la función. ¿De acuerdo? A ver, pregunta, chicos, si yo dibujo una curva de esta forma, ¿cumplirá esa condición o no? ¿Cumplirá esa condición de tener derivada lateral derecha positiva? Derivada lateral derecha positiva. ¿Cumple o no cumple? ¿Habrá algún alumno conectado?
No cumple, profe. No cumple. Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes, claro, en este gráfico la función es derivable, ¿no? Pero voy a hacer un gráfico no derivable. Entonces, imagínense que la función sea por acá, así. Uy, ¿qué pasó? Imagínense que la función sea así. Así. Y que por acá sea, a ver. Así, ¿de acuerdo? En ese punto A no es derivable. A ver, si ustedes miran la derivada lateral izquierda, pregunta, ¿esa derivada lateral izquierda es positiva o negativa? Entonces, cuando ustedes quieren calcular la derivada lateral izquierda, es como que ustedes están queriendo trazarle una recta tangente a esta curva, a esta parte de la curva, la parte izquierda de la curva. Entonces ahí la recta tangente sería más o menos así. Así que esa tiene derivada negativa. Y si ustedes quieren mirar la derivada lateral por la derecha en el punto A, entonces lo que van a hacer es trazarle una recta tangente a la parte que está a la derecha del punto A y también se puede hacer. Bueno, más o menos así. ¿Todo bien? Así que esta derivada lateral derecha sería positiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar un intervalito que comience en A hacia la derecha, un A más delta. Y en ese intervalo la función es, como ustedes observan, si miran el gráfico, tendríamos este pedacito de gráfico de aquí, y ahí la función es creciente. Eso es lo que está diciendo el teorema. Entonces alguien podría pensar, profe, pero ¿qué tal si yo dibujo de otra forma? A ver, ¿cómo quieres dibujar? Yo quiero dibujar así, profe. Así y que vaya para acá. Entonces ya no vale lo que dice. Claro que sí vale. Lo que pasa es que tienes que cambiar el delta. Tomas un delta más chiquito y entonces aquí vas a encontrar un intervalito donde la función va a ser creciente. ¿De acuerdo? Que luego sea decreciente no es ningún problema. El teorema es un teorema local. No dice que la función va a ser creciente para siempre. Dice que la función va a ser creciente en un intervalito de tamaño delta, un intervalo que va desde A hasta A más delta. ¿Todo bien? Listo. El libro hace una advertencia al iniciar esta sección y haré la misma advertencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la advertencia? La siguiente, dice el libro, voy a leer el libro tal como está, dice que las proposiciones y los teoremas de esta sección están escritos con un signo, por ejemplo, aquí están escritos con mayor que cero, pero yo podría enunciar exactamente el mismo teorema, ¿ya? A ver, voy a enunciar otro teorema y ustedes me van a decir cómo se hace. Miren, este de acá es el teorema, todo esto de acá, ahí está. Entonces, aquí está la condición, aquí está la condición y aquí está la condición. Ya, ahora voy a escribir mi segundo teorema. Condición, condición, condición. Listo. Chicos, por si acaso, por si no se han dado cuenta, cuando hago esto significa que todo lo que está escrito aquí arriba también se repite aquí abajo, salvo lo que está en esos rectangulitos. Así que vamos a escribir nuestro segundo teorema, que no está en el libro. Ustedes me van a decir que voy a escribir. Aquí voy a colocarle derivada lateral por la derecha negativa. Chicos, ¿qué cambia? ¿Quién me dice? Derivada lateral por la derecha negativa. O sea, todo va igual, ¿ah? Si f es derivable por la derecha, bla, 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 bla. Entonces existe un delta tal que, si x vale acá, entonces, chicos, ¿cuál sería el intervalo que debería colocar aquí? ¿Ah? A menos delta hasta. Desde a menos delta hasta a. ¿Por qué? Porque antes ya coloqué el otro. Tiene que mirar aquí, mira. Es derivada lateral por la derecha de a. Si es por la derecha de a, entonces, ¿cuál tiene que ser? ¿Ah? Si es por la derecha de a, tiene que ser a la derecha de a, o sea, a más delta. Pero, como esta derivada es negativa, ¿qué cosa va a suceder? Si no se les ocurre o si todavía no se dan cuenta, a un dibujo. Aquí está el punto A. Quiero derivada negativa por la derecha. Si la derivada negativa es negativa por la derecha, mi gráfico podría ser así. Ahí está. Entonces, por acá por la derecha, en este punto, su derivada es negativa, ¿cierto? Si la derivada es negativa, la función como es, chicos, en una vecindad será decreciente. ¿Qué cosa significa? Significa que si yo tomo un elemento en este intervalo, mejor creo que lo escribo así, a menor que x, menor que a más delta, a ver, ¿qué voy a escribir aquí entre f de a y f de x? Como la función decrece, las funciones decrecientes invierten desigualdades.
Así que sería mayor. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ahora, entonces ya este es el segundo teorema, teorema 2. Listo, ya. Ahora ya no quiero el teorema 2, voy a hacer el teorema 3. Entonces, vamos a cambiar el teorema. Vamos a dejar por aquí unos huequitos para completar. Ustedes lo van a completar. Ahora quiero colocar aquí derivada lateral izquierda. Derivada lateral izquierda mayor que 0. Entonces, si es derivada lateral izquierda, ahora sí, será a la izquierda de A menos delta hacia A. Y si esa derivada lateral izquierda ha salido positiva, chicos, la función ¿cómo sería? Localmente, sería creciente o decreciente. O sea que si yo tomo un X en este intervalo, sería A menos delta menor que X menor que A. ¿Ah? Entonces, si quieren, si no se convencen, si no se dan cuenta, pues hagan un dibujo, ¿no? El dibujo nos da la idea y la prueba moral del asunto. Entonces, aquí está el punto A, ¿cierto? A ver, yo quiero que la derivada lateral por la izquierda sea positiva, entonces podría ser una cosa así. Por aquí y por acá que sea así, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, derivada lateral por la izquierda sería la recta tangente por acá, ¿cierto? Y esa de ahí sería, tendría pendiente positiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estamos por la izquierda, a la izquierda, ¿cómo va a ser? En este intervalito la función es creciente. ¿Qué significa entonces? Que conserva desigualdades. ¿Qué voy a escribir aquí? F de X menor que F de A. ¿Cierto? Y así ustedes van completando. ¿Ya, chicos? El libro solamente presenta un teorema y, por ejemplo, para este de aquí hay 3 casos más. Los otros 3 casos ya los hacen ustedes, ¿ya? Los escriben y los demuestran, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar todo esto para demostrar nuestro teorema. Muy bien, entonces, demostración. Creo que como ejemplo podríamos colocar un gráfico. Vamos a hacer aquí un dibujito en limpio. Ahí está. Eje X, eje Y. Entonces, en este caso tenemos que la derivada en el punto A sea mayor que 0. Muy bien, derivada lateral. Entonces yo podría tener una función así. Y por acá que sea así. Esa función no es derivable en ese punto. Se dan cuenta que tiene una punta, un pico. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que este punto de aquí abajo sea el punto A. Entonces, en este punto, en este vértice, en este pico, en esta punta en el gráfico, yo podría acercarme por la izquierda y trazar una recta tangente. Sería algo así más o menos. Más o menos así. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que va a existir una vecindad. Vamos a darle nombre a la vecindad. Imagínense que sea la vecindad. Ah, perdón, es por la derecha, ¿no? Chicos, está mal mi dibujo. Es por la derecha. Entonces, vamos a dibujar así. Ahí está. Esa tampoco es derivable. Se dan cuenta que tiene una punta ahí en... Claro, podría dibujar una derivable también, ¿no? No hay ningún problema. Sería más fácil, inclusive. Entonces aquí, la recta tangente por la derecha, ¿cómo sería? Más o menos así. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la derivada lateral por la derecha en el punto A es positiva. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Sucede que ustedes siempre van a poder encontrar un intervalo A más delta. No interesa que sea muy chiquito. De tal forma que para cualquier X que ustedes tomen en ese intervalo, yo podría tomar, por ejemplo, este X de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que si A es menor que X, f de A va a ser menor que f de X. ¿De acuerdo? Aquí va a estar el f de X. Ahí está. Listo. O sea, la función va a ser localmente creciente. ¿Sí? La prueba es bien sencilla y la verdad que en todos estos teoremas las pruebas son sencillitas. Hay que solamente escribir la definición. Justamente como es sencilla, la voy a hacer. ¿Ya? A ver, entonces, definición. Como la derivada lateral por la derecha en el punto A es positiva, entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, significa que el límite
límite cuando x tiende el punto A por la derecha, de f de x menos f de A sobre x menos A. Esa es la definición de derivada lateral, ¿cierto? Eso es justamente f' en A más. Y esta derivada es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Esto de acá se parece a esos teoremas de conservación del signo que hicimos con límites. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando el límite de una función era positivo? Si el límite de una función es positivo, a ver, vamos a recordar eso. El límite de una función g de x es igual a un número L mayor que 0 cuando x tiende a A. ¿Qué significa? Si x va a por la derecha, como en este caso, significa entonces que existe un intervalo que va desde A hasta A más delta, tal que, a ver, si el límite es igual a L y este L es positivo, entonces para todos los x que estén dentro de este intervalo, los g de x van a ser también positivos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de conservación del signo. Entonces aquí vamos a hacer, chicos, exactamente eso que hacíamos en el teorema de conservación del signo. ¿Ya? A ver. Entonces, a ver, ¿qué conviene hacer aquí? Ya. Entonces, por el teorema de conservación del signo, que habíamos visto en el capítulo de límites, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Existirá un número delta positivo, tal que si x pertenece al intervalo a más delta, entonces toda nuestra función, que es f de x menos f de a sobre x menos a, toda esa función tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Listo. Chicos, no sé qué versión del libro tienen ustedes, ¿ya? Pero hay una versión que está por ahí, que circula en internet y que está llenecita de errores en la última parte. Por ejemplo, en esta parte de derivadas está llenecita de errores de tipeo. ¿Eh? No estoy diciendo que se haya equivocado en los Lima, ni mucho menos, ¿no? Sino que los traductores por ahí colgaron esa versión, pero que no es la última, ¿ya? Así que tengan cuidado cuando estudian por ahí. Pero es fácil darse cuenta. Bueno, entonces eso es mayor que 0, ¿ya? ¿Qué significa eso? Esto significa lo siguiente. Eh, como x está en A más delta, eso significa que, vale esto, en particular significa que x es mayor que A. Si x es mayor que A, este denominador es positivo. Entonces, como x menos A es mayor que 0, entonces, para que este cociente sea positivo, ¿qué es lo que debe suceder? Debe suceder que el numerador tiene que ser positivo. Entonces, f de x menos f de a tiene que ser mayor que 0. Es decir, f de x tiene que ser mayor que a. Para todo x en este intervalo a menos delta, a más delta. Y eso era lo que queríamos probar. ¿Sí? Muy bien. Chicos, la prueba para todos los otros casos es exactamente igual, ¿ya? Y queda para ustedes. Muy bien. Siguiente resultado. Luego de este teorema hay bastantes corolarios en el libro. Ya voy a escribirlos y voy a demostrar uno al menos, ¿ya? Corolario 1.
si f, que va de x a r, es monótona creciente, es creciente, si f es una función creciente, entonces sus derivadas laterales chicos, ¿cómo serían las derivadas laterales? ¿Podrá ser alguna derivada lateral negativa? No, porque si fuese negativa, entonces la función sería, por el teorema anterior, sería localmente decreciente. No puede ser, así que sus derivadas tienen que ser mayores o iguales que cero. Entonces, sus derivadas laterales serán mayores o iguales que cero, o sea, no negativas. En los puntos en los que existan, ¿no? Porque podría ser que no existan, ¿no? En los puntos en los que tales derivadas laterales existan. Muy bien. Corolario número 2. Sea A un elemento de X, ¿de acuerdo? Un punto de acumulación bilateral. O sea, A va a estar en X' más y también va a estar en X' menos, ¿de acuerdo? Entonces, si la función f, que va de X en R, es una función derivable, es derivable en el punto A, derivable en A, y además su derivada en ese punto A es positiva, entonces, a ver, aquí lo que tendría que hacer, miren, en el teorema anterior yo les dije que habían 3 casos más, ¿de acuerdo? Entonces, solo que cada caso está escrito a otra cosa, chicos. Olvidé decir algo aquí en el anterior. Yo por acá hice algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, les dije, a ver, ¿cómo sería si aquí la derivada fuese derivada lateral por la izquierda? Pues sea positiva o negativa. Pero no solamente aquí hay que hacer el cambio, porque para que esa derivada lateral por la izquierda exista, aquí yo debería pedirle que sea un punto de acumulación. Chicos, aquí está mal mi teorema. Miren. A ver, primero voy a borrar esto para corregirlo. A ver, ¿qué es lo que está mal? ¿Quién me dice que falta? Lo que sucede es que para hablar de derivada lateral por la derecha, el punto A tiene que ser punto de acumulación por la derecha. Entonces, si ustedes observan, aquí dice X', y justamente por eso aquí había dejado un espacio para colocarle más. ¿Ya? Así que tiene que ser punto de acumulación por la derecha. Así que si en otra versión del teorema aquí yo coloco derivada lateral por la izquierda, ¿cuál va a ser el requisito? El requisito sería que A pertenezca al dominio y que además sea un punto de acumulación por la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, si el punto es punto de acumulación bilateral, o sea, si es tanto por la izquierda como por la derecha, entonces yo voy a poder hablar de ambos límites laterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, como la función es derivable, según me dice este enunciado, entonces, que la función sea derivable en el punto A, y si A es un punto bilateral, punto de acumulación bilateral, ustedes saben que eso significa que las derivadas laterales van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si la derivada lateral derecha es positiva, la función será a la derecha de A localmente creciente. Y si la función es derivable, su derivada lateral izquierda también coincide. Y si es positiva, ¿qué significa? Que a la izquierda de A va a ser localmente creciente. ¿Qué significa? Que en todo este intervalo A menos delta, A más delta, la función va a ser creciente. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. De la misma forma yo podría enunciar este corolario y aquí en lugar de mayor colocarle menor, ¿ya? Pero eso lo van a hacer ustedes. Entonces voy a terminar el teorema. Entonces, va a existir un número delta positivo, tal que si X es un elemento de X que cumple con esta condición, que A menos delta sea menor que X, menor que A, menor que Y, menor que A más delta, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿O qué cosa es lo que sucederá? Como la función va a ser localmente creciente, va a cumplir esto, que f de x va a ser menor que f de a y va a ser menor que f de y. ¿De acuerdo? Localmente creciente.
Muy bien. Tercer corolario. Corolario 3. ¿Qué dice? Dice que si la función f, que va de x a r, es una función derivable por la derecha, en el punto A, para que sea derivable por la derecha, tiene que ser punto de acumulación por la derecha. Y f posee un punto max y f... a ver, lo que pasa es que aquí tendría que haber definido máximo local, ¿no? Chicos, creo que todavía no puedo enunciar esto. Bueno, definición primero. Muy bien, entonces, da una función f. F que va de x a r. Entonces, primero, diremos que el punto A en X es un, diremos que F posee máximo local, en el punto A tiene que ser un elemento de X, si existe un número delta positivo, tal que cumple lo siguiente: si X está en el dominio y además X menos A es menor que delta, entonces, si quieren lo escriben así o si quieren abren el intervalo, significaría que X se encuentra entre A menos delta y A más delta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene que suceder que f de x tiene que ser menor o igual que f de a. ¿De acuerdo? Listo. Eso significa que hay un máximo local en el punto A. Muy bien. Entonces, segundo, f posee un máximo local estricto en el punto A de x si existe un número delta positivo tal que cumple lo siguiente. Tal que si x está en x y además x menos a es menor que delta, entonces f de x tiene que ser menor estricto que f de a. ¿De acuerdo? Listo. Tercero, f posee un mínimo local. Chicos, ya me cansé de escribir. Y ustedes lo copian nomás, creo. Ya saben que mínimo local es entonces si existe un delta tal que vale todo esto y vale esto, que f de a será menor o igual que f de x. Copian lo mismo. Y cuarto, f posee un mínimo local estricto. Si vale lo mismo, pero acá la desigualdad es estricta. F de A menor estricto que F de X. Listo, ya ustedes lo terminan de copiar. Muy bien, aquí escriben lo mismo, ¿ya? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muy bien, entonces. Ahora sí, corolario número 3.
Imagínense que tenemos una función f. F es una función que va de x a r. Si f de x a r es una función derivable, en el punto A, ¿de acuerdo? No, derivable por la derecha. En el punto A, que pertenece a x y es punto de acumulación por la derecha de x, si f es derivable, y además f posee un máximo local en dicho punto, un máximo local en A, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la derivada lateral en el punto A va a ser menor o igual que 0. Listo. Y ustedes tienen que enunciar la versión análoga si fuese mínimo local, ¿de acuerdo? Y también enuncian la versión análoga si es que fuese derivable por la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen 3 corolarios más para enunciar y demostrar. Y último corolario, último de este teorema, o hay otro, a ver, no, es el último. Y el último corolario dice, entonces, sea A un elemento de X que además es punto de acumulación por la derecha y por la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, si la función f, que va de X a R, posee mínimo local o máximo local, cualquiera de los dos, en el punto A, entonces, ¿qué es lo que sucederá? Sucederá que la derivada en el punto A será igual a 0. Listo. Este corolario es una consecuencia inmediata del corolario anterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la función, aquí me ha faltado una hipótesis, la función tiene que ser derivable, ¿no? A ver, si f posee mínimo local o máximo local en A, claro, tiene que ser derivable. Y es derivable en A, derivable en el punto A, entonces su derivada en ese punto tiene que ser igual a 0. Listo. Decía que esta es una consecuencia inmediata del anterior, porque el anterior que dice que si la función es derivable por la derecha y tiene un máximo local, entonces valdría esto, menor o igual que 0. Ahora, si la función fuese derivable por la izquierda, cuando ustedes hagan el análogo, van a ver que eso significaría que sea mayor o igual que 0. Pero como estas de acá son iguales, ¿qué significa? Significa que tienen que ser iguales a 0. Significa entonces que la derivada en el punto A vale 0. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, a ver, repito, en cada caso de los corolarios y del teorema anterior quedan unas 3 versiones para escribir de cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, en cada caso no, solamente en el caso de los 3 corolarios. Este último ya no, ¿no? Porque este último habla del límite por la izquierda y por la derecha. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien está conectado? No solo. Chicos, ¿todo No, claro? Ahí hay un alumno conectado. Listo. ¿Todo claro? sí, ¿Sí? sí, la tarea. Te desperté creo con tanta bulla, ¿no? Ya. No, Listo. la tarea hay que Chicos, hacer. ya, listo. Entonces, todo eso es tarea para ustedes, ¿ah? Ya. Muy bien. Creo que vamos a descansar, ¿ah? Vamos a descansar. Son 8:06, 8:07 casi, más 15, 8:20, 8:21, 8:22. Ya, chicos, descansamos hasta las 8:22. Ya, a ver, vamos a borrar aquí lo que no se usa.